Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Vamos admitiéndolos a todos. ¿eh? Hoy tenemos examen y es importante. Sigamos tomando lista con tiempo. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Josmari? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Profe, consulta. Vimos en el foro que colocó que el examen es hoy, pero bueno, todos teníamos entendido que era el 29. A ver, ahí lo corrijo, si no, no hay problema. ¿Qué teníamos hoy? ¿Clase de prueba? Clase de prueba. Sí, Teníamos... como con las consultas que tuviéramos, Dale, genial, genial, no se de preocupen. paso también. No se preocupen, ahora lo corrijo. No pasa nada. Tenía la duda y ante la duda, obviamente, había que dejarlo aclarado. Así que ahí lo corrijo. Perfecto, gracias, profe. No, por favor, pueden estar tranquilos y tranquilas ahora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ahí estoy corrigiendo porque yo me había agendado para hoy lo del examen, pero tengo entendido que correctamente es el 29. ¿Está bien? Así que solamente les estoy corrigiendo eso para que sepan. Pero todo lo que dice ahí, que obviamente se aplica para el examen de la clase próxima, ¿sí? Es así de correcto. Nos conectamos a las 18:30 para que yo pueda tomar lista, para que la mayoría de ustedes puedan estar en horario. Bien. Y ustedes obviamente, bueno, como ya habíamos dicho, ¿no? Cámara encendida, ¿sí? Micrófono apagado, es posible, bueno, salvo que tengan, o sea, mejor dicho, micrófono encendido, salvo que tengan ruido ambiente. Pero bueno, nada, es algo que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Y luego del examen nos quedaremos a hacer algunas revisiones, ¿bien? Más que nada para que todos se lleven. Bueno, está bien. Me avisa que la IA que conectó Florencia nos graba y nos tipea. Igual que grabada la clase. Pero bueno, así que bueno, no sé qué es lo que estaba diciendo, pero bueno, que entonces en ese orden, de alguna manera, estaremos trabajando. Hoy tenemos el repaso necesario antes del examen y como les había comentado, la idea es que ustedes puedan traer sus dudas y sus consultas, bueno, justamente para eso, para que la clase próxima ya podamos tener el parcial. Para los que no habían visto el campus, capaz que no saben de qué les estoy hablando, pero hace un rato el campus decía que el examen era hoy. Profe, disculpe, ¿cómo está? Buenas tardes. La compañera Liliana Silva está en viaje, está llegando a la casa. ¿Está bien? No hay problema.
Bueno, listo. Igual siempre nos conectamos un ratito antes. Yo más que nada lo que hice fue habilitar el micrófono, así aclaraba esto de la fecha del examen y todo para que ustedes se queden Sí, tranquilos. ¿Está bien? está bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mientras seguimos esperando al resto. Si alguno no sabía o no escuchó cómo era la metodología de una clase de repaso, o es la primera vez que tiene una, la idea no es que yo vuelva a dar todos los temas, por consiguiente, lo importante o lo posible que ustedes puedan traer sus dudas y consultas para que nosotros podamos trabajarlas en clase, ¿bien? O ponerla a disposición de todos. Profe, perdón, está mi compañero Facundo esperando que lo acepte. Tanto a Facundo como a Cecilia ya los admití. Ah, bueno, Buenas gracias. tardes. Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegra. Bien, el público se renueva, así que sí estaba diciendo que obviamente que la clase próxima tenemos el examen, por consiguiente hoy tenemos clase de repaso y en lo posible, para no tener que repetir obviamente una clase y todo lo que veníamos haciendo, es un poco medio a la carta, ¿sí? A pedido de ustedes. Entonces, estaría bueno que se hagan un punteíto o cuáles son los temas que ustedes entienden que necesitan trabajar y así los compartimos con todos los compañeros y compañeras en clase. ¿Bien? Ok, profe, sería en base gran parte de lo que vimos en la exposición que dimos para el trabajo práctico, ¿no? Un poco... El trabajo práctico es un solo de los temas, ¿no? Sí, claro, perdón, me expresé mal. No, pero por las dudas. No. A ver, justamente esta clase sirve para esto. Nosotros comenzamos a trabajar 1 o 2 semanas antes del examen, del primer examen, ¿no? Y llegamos hasta, no inclusive, hasta acuerdo, ¿no? Hasta lo que tenía que ver con todo lo que es la negociación. Entonces, desde la negociación, dentro del proceso concursal, pasando por la aceptación del concurso o bien el rechazo del concurso, y después, obviamente, todo lo que es proceso de quiebra, acuerdo preventivo extrajudicial, salvataje, bueno, todo eso entra en este segundo parcial. ¿Bien? Y tanto el primer parcial como el segundo parcial entran en el examen final. ¿Está bien, Facundo? Clarísimo. Súper. Así que, bueno, si les parece, voy a cerrar la puerta.
así no se escapa tanto la voz y hay un poco de eco. Empecemos un poco con ustedes. Después vamos a hacer una especie de diseño de parcial, como para que ustedes sepan qué tipo de preguntas pueden existir. No obviamente las mismas, pero más que nada para que después puedan saber un poco el enfoque y la profundidad que va a tener el examen. Empecemos un poco con los temas de esta vez, o de este segundo parcial. Si hay alguno de los puntos que les parezca importante para retomar, para levantar, algo que les haya quedado tal vez poco claro. Obviamente que sé que tienen las clases grabadas y todo, pero bueno, nada, me parece importante para tenerlo en cuenta. Por ahí sí podría hacer un poco de repaso en el caso aquel que se dé la quiebra, pero exista quizás una instancia más, porque si mal no recuerdo tenía entendido que había, después de la declaración de quiebra, una instancia más de revertirla como tal, ¿puede ser? Estamos hablando de la posibilidad de conversión, ¿sí? De convertir una quiebra, bien, que viene, o sea, viene encaminada como quiebra, pero tenemos la posibilidad de convertirla en un concurso nuevamente. ¿Es eso, Facundo? Sí. Bien, perfecto. Me encantaría, ¿sí? Me encantaría que esto sea un ejemplo muy común. De hecho, una vez tuve la oportunidad de dar clase con un profesor que era, que también da clases en esta universidad, pero justo la dimos en otro lado, donde yo le contaba que sería una buena noticia, ¿no? Porque un poco venimos estudiando que dentro de lo que es el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial, el salvataje, la quiebra, hay una acotada expectativa, una acotada posibilidad o cantidad de posibilidades de que los resultados o que que los resultados sean positivos, ¿no? Normalmente cuando uno está en un proceso concursal, bueno, o logra de alguna manera pagar la parte de los acreedores, pero tal vez no logra la totalidad, o finalmente termina fracasando el acuerdo, o termina en quiebra, o termina en salvataje, que para el deudor es casi lo mismo que perder la empresa, tal vez. O sea, digo, hay pocas posibilidades de que haya resultados lindos, ¿bien? Es como pasar por un cementerio y encontrar gente riendo, o sea, digo, es muy poco probable. En este caso, ¿sí? Es poco probable que estos casos se den. Porque, bueno, porque efectivamente cuando nosotros estamos ante una situación de estado de cesación de pagos, cuando estamos ante un posible escenario de deudas, y bueno, rara vez nos vamos a encontrar, por ejemplo, con alguna obtención de ganancias sobreviviente o que nos cambie un poco la suerte. Como también esta idea del salvataje y todo, cuando yo lo hablaba con este profesor, le digo, che, y justo se había dado en esas noticias, ¿no? Que habían dicho, bueno, un grupo de trabajadores armaron una cooperativa y recuperaron la empresa tal de tal. Entonces digo, uy, qué bueno, digo, y esto me imagino que para el juzgado debe ser algo positivo, y sí, la verdad que es algo positivo. Che, y me imagino que debe ser algo también relativamente frecuente, teniendo en cuenta la función del cooperativismo en nuestro país y todo. Y me dijo, Dami, la verdad que no. Me dice, la verdad que no pasa casi nunca, o pasa muy poco, tal vez en este juzgado, ¿no? Pero no era tan, no era una situación tan feliz, por decirlo de alguna manera, o tan frecuentemente feliz. Entonces, si bien nosotros vimos dentro de lo que es el proceso del concurso, y ya vimos el proceso de la quiebra, y vimos la oportunidad del salvataje, encontramos, voy a ver si los puedo mostrar aquí, porque está en una de las clases,
si no me equivoco, creo que es en la clase pasada. En la clase pasada está lo que es el proceso de la quiebra. Les voy a mostrar lo que estoy viendo para que no parezca o no se vea nada. Pero justo estaba mirando este cuadro. Bien, creo que lo están viendo todos. Entiendo que está chiquito, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero para que vean qué es lo que estoy viendo. Y acá tiene que aparecer, ¿sí?, la oportunidad. Porque en realidad tenemos algunas posibilidades de, bueno, de que esta situación vuelva a la situación, al estado previo, ¿no? ¿A qué me refiero con el estado previo? Antes de la declaración de quiebra. Entonces ustedes lo van a encontrar aquí, en el artículo 94, si no me equivoco, ¿bien? Lo que es el recurso de reposición. El recurso de reposición es un recurso que puede presentar el fallido, que es este deudor y que está al borde de la quiebra, puede presentar este recurso justamente cuando entiende que la declaración de quiebra está viniendo, el pedido de quiebra está proviniendo de parte de uno de los acreedores, porque es la única oportunidad que tenemos, ¿sí? Porque puede venir de un deudor, puede venir del deudor, puede venir del acreedor, pero no así con el concurso, ¿no? Entonces viene de parte del acreedor, y lo cierto es que el deudor o alguno de los socios, ¿sí?, entienden que esta sociedad no está, por su uso comercial, por su estado de cuentas, no está para caer en una quiebra. Cuando ustedes lo van a ver en el examen, porque hay de estas consignas muy puntuales de para qué es el concurso y para qué es la quiebra, van a encontrar que la finalidad de la quiebra, más allá de querer repartir lo más equitativamente posible o teniendo en cuenta los privilegios, ¿no? Pero digo, dentro de los privilegios lo más equitativamente posible, tratar de generar una buena realización del activo y obviamente la correcta realización del pasivo, ustedes van a encontrar que el resultado de la quiebra, bien, y lo dice ahí mismo, es la liquidación. ¿Sí? No estoy diciendo que sea el objetivo, pero es el desencadenante. En cambio, ante la posibilidad de que el deudor pueda revertir esta situación y efectivamente levantar la quiebra, esta frase de levantamiento de quiebra, hay casos, hoy que estamos tan futbolizados, bien, hay casos de, bueno, tal club levantó la quiebra, se hizo un levantamiento de quiebra a través de tal cosa, y aquellos que ven las noticias también, ¿no? Digo, tal empresa logró el levantamiento de la quiebra. Entonces, es distinto el levantamiento de la quiebra, porque justamente el pedido fue realizado por el acreedor, entonces tenemos la oportunidad de revertirlo eso a través de un recurso de reposición. Es decir, que las cosas vuelvan al estado anterior al pedido. Y de última decirle al juez, no estamos para esto, estamos para el concurso, ¿sí? Y algo distinto es lo que llamamos la conversión, que está en el artículo 90 de la misma ley, ¿sí? Y que habla de que el deudor y los socios, ¿sí?, pueden solicitar la conversión del trámite de quiebra en concurso preventivo, ¿sí? Pero acá, en este caso puntual, a diferencia del anterior, ¿sí?, no solamente tiene un plazo, porque en el otro es de 5 días y es una decisión ya tomada, y en este caso es 10 días, ¿sí? Estamos hablando de 10 días hábiles, pero lo que hay es el momento, por decirlo de alguna manera, es distinto. Porque por un lado, lo que yo tengo es la oportunidad de apelar, por decirlo de alguna manera, esa decisión de que se llegue a quiebra. Entonces tengo un plazo desde el momento en el que se decreta, o se declara, mejor dicho, el proceso de apertura y quiebra, para lo cual tengo 5 días hábiles, como cualquier recurso de reposición. En cambio, en este segundo caso, en el que estamos hablando de la conversión, ¿sí?, estamos ante un proceso que se convierte
de quiebra a concurso preventivo. O sea, la finalidad, por decirlo de alguna manera, o el resultado esperado en la quiebra, que es la liquidación de la empresa y tratar de subsanar o de subsanar o de pagar la mayor cantidad de créditos posibles, en este caso pasaría a ser un concurso preventivo, donde la finalidad no es la liquidación, sino que es la continuidad de la empresa. ¿Se entiende? También algo que se analiza en el caso que yo les mencionaba al principio, en el de la reposición, es que, por ejemplo, Facundo, que simplemente me debe plata y no me lo paga hace 10 días, un mes, no sé, 6 meses, y yo voy y le digo, Facundo, me debes la plata, y Facundo, en vez de decirme, che, no, mirá, estoy en concurso preventivo, me dice, no, mirá, yo no te quiero pagar, o no tengo la plata para pagarte, haz el reclamo que vos quieras hacer. Entonces, en vez yo de ir y presentar una causa judicial, por ejemplo, o iniciar un expediente judicial por un reclamo por deudas, lo que hago es, hago un pedido de quiebra. Entonces, cuando recibe Facundo, en vez del juicio, por ejemplo, esperado, que es un cobro de sumas de dinero, porque simplemente me debe dinero, él lo que recibe es un pedido de quiebra. Entonces, obviamente, Facundo, cuando ve eso, dice, no, pero pará, la empresa no está para quebrar. Simplemente yo no le pagué a él porque no tenía efectivo, no le pagué porque no tenía liquidez, no le pagué porque no tenía ganas, ¿sí? No le pagué porque considero que todavía tengo plazo, por el motivo que fuere. Entonces, ahí Facundo lo que hace es presentarse en el expediente, que se inicia con un pedido de quiebra, y le dice al señor juez, vengo a presentar un recurso de reposición porque la situación no es esta. ¿Sí? Con una especie de pedido de VAR, ¿bien? Entonces van y verifican que no están dadas ciertas condiciones, por ejemplo, para que se inicie el pedido de quiebra. Que es muy distinto ante la posibilidad de convertir el proceso que puede haber iniciado como quiebra, pero que por un avatar económico, por una ganancia sobreviniente, por un golpe del destino, que podría ser, no sé, que hubo ingresos, yo siempre doy el ejemplo de los barbijos hasta que se me ocurra alguno mejor, bien, pero una empresa que vendía barbijos hasta diciembre, enero, febrero del 2020 y de pronto, entre comillas, tuvo un golpe de suerte, digo suerte en el sentido más amplio de la palabra, bien, pero se da la situación de la pandemia donde a partir de ahora comenzamos a utilizar algo que hasta hace poco era de uso más que nada clínico o de uso hospitalario. Bien, no nos imaginábamos la gente con barbijos por la calle. Bien, entonces eso hace que de alguna manera tengamos una ganancia sobreviniente y todo. Entonces le decimos, señor juez, no siga con esta publicación de edictos, bien, porque la verdad es que estamos ante la posibilidad de mejorar nuestras condiciones, o por el motivo que fue. Bien, el ejemplo, sean más, tengan más imaginación que yo y piensen en el ejemplo en el cual cambian las condiciones de hecho. No estoy hablando de condiciones que sean distintas, sino simplemente condiciones de hecho en las cuales tal vez hoy nos encontramos con que, bueno, hoy es una crisis económica, pero tal vez tenemos un golpe de suerte, ¿sí? Entonces se produce lo que es la conversión. Entonces tenemos por un lado lo que es la reposición y por el otro lado lo que es la conversión del proceso. ¿Ok? ¿Se entendió, Facundo, más o menos? Sí, profe. Bien. Obviamente que el pedido de conversión que yo hago como propio deudor, es decir, che, yo no estoy para esto, queda a disposición del juez y el juez lo que hace es también abrirlo a los intervinientes, o sea, vuelve a los acreedores, por ejemplo, y le dice, che, tengo esta información, que puede ser hasta un nuevo hecho. Puede ser un nuevo hecho, decir, bueno, tengo este nuevo ingreso, apareció un inversionista, uso todo esto para recuperar la empresa y que no se caiga. Apareció el Estado, entendiendo que esa empresa, estoy dando un ejemplo, bien, esa empresa es importante para esa población, para ese lugar, para ese barrio. Entonces, aparentemente, podemos de alguna manera reactivar esta actividad de empresa en esta sociedad. Entonces, bueno, eso es un nuevo hecho que hay que evaluarlo. Entonces, lo que hacemos es
dar a conocer o le prestamos conocimiento de esto a los acreedores y a todos los que intervienen en el proceso para que nos indiquen, bien, o para que apelen, en el caso que lo consideren, la sentencia, por ejemplo, en el proceso de conversión. Entonces, se convierte una quiebra en un proceso de concurso. Bien, ¿qué otra preguntita, qué otra cosita tienen por ahí en el tintero que tal vez les puede llegar a servir? Como ya les dije, igual antes de que terminemos lo que estamos haciendo ahora, vamos a hacer una suerte de simulación de parcial, no por la metodología, porque la metodología ya la conocen, pero más que nada para que revisemos sobre lo que estuvimos trabajando. ¿Tienen alguna otra cuestión que les parezca para recordar, para relevar? Algo que tal vez sea algo, no digo más teórico, porque lo teórico es más de estudio, pero bueno, no sé, algo que tenga que ver con el proceso, algo que les haya quedado en medio, algo que hayan, capaz que alguno de ustedes vio las clases y algo que no les haya quedado muy claro. Vuestro silencio. No, profe, la verdad que no. Por mi lado, no sé los demás. Bueno, si quieren, díganmelo, pero si quieren, lo que hago es una breve revisión de la propuesta de testeo de parcial. Salvo que tengan alguna otra idea mejor. Y si quieren, bueno, obviamente si surge alguna duda, hacemos doble clic en alguno de los temas. No, profe, de mi lado tampoco, solamente eso que le pregunté. Como un silencio atroz, diría Ahumada. Bien. Como ustedes bien saben, el choice en algunos casos van a tener 3 opciones, en otras 4. La idea es que, sé que hubo un problema con alguna consigna, podría llegar a pasar, espero que no. ¿Sí? Los temas un poco como venimos hablando incluyen muchos sobre los que hemos trabajado y hemos hecho, en algunos casos, más de una clase, en otras hemos trabajado tal vez, no digo un poco menos, pero hemos hecho menos, porque, bueno, porque yo creo que le dimos mucho y fuerte a todo lo que fue la parte del acuerdo preventivo, entonces después para la parte de quiebra ya no tuvimos que hacer tanto o revisar tanto. Considero que es importante todo lo que tiene que ver con la parte de negociación del acuerdo preventivo que estuvimos viendo. Me parece que es importante la función de la propuesta de acuerdo, cuál es el rol de la propuesta de acuerdo, más allá de qué es lo que incluye, ¿sí? Obviamente que si yo les explico o les hago a ustedes un examen que no es choice y ustedes tienen que comentar qué entienden por propuestas de acuerdo, ustedes pondrían no solamente lo de las mayorías, ¿no? Que eso es más teórico, pero sí, bueno, la importancia de tratar de lograr consensos, pero también con propuestas plausibles, con propuestas que sean cumplimentadas, que no queden al arbitrio, o perdón, que no queden tiradas a la suerte, sino que sean efectivamente propuestas que puedan llevarse a cabo, porque obviamente, como vimos en el trabajo o en el primer trabajo, tal vez llegar a acuerdos que no son después cumplimentables o cumplibles, y bueno, también es un problema, ¿no? Porque si no se puede dar lo que entendimos como el fracaso del acuerdo, ¿no? Entonces, ahí tengo esos 2 caminos. Por un lado, la homologación y por el otro lado, el fracaso del acuerdo. En el caso de la homologación, bueno, también la importancia que tiene la homologación, la homologación también es un punto final, pero también es un punto de partida nuevo, ¿no? Es un punto de innovación, ¿sí? No de innovación, sino de innovación.
yo estoy renovando, por decirlo de alguna manera, voy a utilizar una palabra que usaron ustedes en la exposición oral, estoy renovando la confianza, ¿sí? Cuando ustedes hablaban sobre si le pagaba a los acreedores o a qué acreedor le pagaba, si le pagaba al banco, a los proveedores, ¿bien? Y bueno, ustedes hablaban justamente de eso, de la importancia de cumplir con los que, bueno, con los que me van a dar su confianza todos los días, con los que me van a traer los productos o la materia prima para que yo pueda fabricar. Entonces, todo eso es importante, todo eso es importante. Pero bueno, este examen, por su metodología, por su formato, tal vez no van a tener que dar tanta explicación y tengan preguntas obviamente más puntuales. Así que trataremos de ver cómo lo podemos, cómo queda claro para ustedes y es un poco lo que quería probar también con esta simulación. Bueno, como les decía también, es importante lo del fracaso del acuerdo. ¿Qué pasa cuando no logramos la mayoría? ¿Qué pasa cuando no conseguimos que nuestras propuestas sean aceptadas? ¿Sí? Tal vez esta quita es excesiva, tal vez el régimen de cuotas o la prórroga que queremos generar no está bien, o simplemente no es aceptada. Entonces, bueno, nada, estoy obviamente ante la posibilidad de caer en una quiebra o bien de que aparezca el salvataje. Si yo les digo cramdown y ustedes mucho no lo estudiaron, o no estuvieron viniendo a la clase, o no vieron el video, y es un poco más difícil. Pero cuando yo pienso en la idea del salvataje, estoy hablando de una situación de última ratio, ¿no? De última instancia. Entonces creo que a veces la palabra se explica sola, pero igual hay que estudiarla. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que estudiar? Y bueno, hay que estudiar en qué casos, ¿no? Funciona, quiénes son los que efectivamente pueden participar de ese salvataje. Eso me parece muy importante. Y también qué pasa si no hay salvataje, si no hay acuerdos, si fracasa las mayorías o las propuestas, o si, más allá de las propuestas que yo hice y que tal vez fueron mayormente aceptadas, el juez dice esto no se puede homologar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se han incumplido con ciertas normativas o no se alcanzaron las mayorías. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que yo caigo en este proceso de quebranto, ¿no? Que es un poco lo que veíamos antes en la gráfica. Y esta gráfica nos muestra no solamente la conversión, que era un poco lo que hablábamos recién, sino también la situación posible, bien, que es de que efectivamente no hay una solución agradable, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, y ahora sí me gustaría que participen, porque si no, de verdad, sinceramente, chicos y chicas, esto no sirve para nada, ¿sí? No hacemos que esta clase sirva, ¿bien? Entonces voy a necesitar que tratemos de hacer esta parte un poco más dinámica, porque bueno, es una simulación de parcial que la estoy haciendo para ustedes, no es para mí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la finalidad principal del periodo de exclusividad? ¿No? Y las opciones son permitir que los acreedores formulen propuestas, otorgar al deudor un plazo para negociar y obtener las conformidades, declarar la quiebra de manera automática o determinar el pasivo concursal. ¿Qué sería el periodo de exclusividad? ¿Y cuál sería entonces su finalidad principal? Sí, Antonia, gracias por la valentía. Sí, bueno, creo que es el segundo, que es darle un plazo al concursado. Espera, porque yo no te estoy escuchando. A ver. Digo que creo que es la segunda está. respuesta, que es darle una oportunidad al que se presenta en concurso para poder negociar con sus acreedores. Entonces, perdóname, la repetís de nuevo porque yo no te escuché. Seguramente tus compañeros sí. La segunda respuesta es la de... ¿Me escucha?
Sí, te escucho perfecto. Ahora, la segunda respuesta digo que es la de darle la oportunidad al concursado de poder negociar con sus acreedores. Bien. ¿Por qué no las otras? ¿Te entiendes la pregunta, no? ¿Por qué crees que las otras no? Vamos a ver, recuerdo la primera, que es una oportunidad para los acreedores para que puedan presentar una propuesta. Esa también podría ser, porque los mismos acreedores se podrían presentar, pero bueno, entra dentro de lo que busca el concursado. Bien. Bueno, es correcto. O sea, nosotros lo que hacemos dentro del periodo de exclusividad, o mejor dicho, lo que le otorga la ley al acreedor, al deudor, perdón, en el periodo de exclusividad es la oportunidad para tratar de lograr estas conformidades, para tratar de negociar. Bien, ¿por qué exclusividad? Porque antes de eso, antes de esa instancia, todas las negociaciones que se podrían haber llevado, de alguna manera, o fueron de manera informal, ¿sí? Como se diría, en oculta o en negro o en un periodo oscuro, ¿bien? Serían expurias o, de alguna manera, no tendrían ningún tipo de sentido, porque si no se dan durante el periodo de exclusividad, lo que yo haya prometido antes del periodo de exclusividad, capaz que no tendría ningún tipo de, o sea, no estaría obligado a su cumplimiento, ¿sí? Yo lo puedo haber acordado por atrás, pero lo cierto es que solamente el deudor va a estar obligado a cumplir con aquello que se obligó en el periodo de exclusividad. Y lo mismo aquello que el acreedor haya aceptado, ¿sí? Yo quedé con Antonia que iba a pagar en, no sé, 10 cuotas con una quita del 10% y al momento del periodo de exclusividad me llega la propuesta o le llega la propuesta a Antonia y Antonia la rechaza. ¿Sí? Entonces, claro está que el periodo de exclusividad nos da justamente eso, un espacio de negociación, justamente, para que podamos llegar a estos acuerdos, ¿no? Bien. La siguiente. Respecto a lo que tiene que ver con la propuesta de acuerdo preventivo, ¿bien? Decimos que una propuesta de acuerdo preventivo será razonable cuando tenga por finalidad garantizar el pago de la totalidad de las deudas, sea jurídicamente posible y económicamente viable, beneficie a todos los acreedores o elimine las obligaciones del deudor. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Si quiere respondo. A mí me parece que es la segunda, es viable jurídica y económicamente. Ok, ¿alguna otra posibilidad? ¿Alguien que considere, que piense distinto? Yo creo que es la misma, profe, que dijo Antonio. Bien, ¿hay alguien que piense distinto? ¿Alguien que crea que la opción correcta es otra? Que tal vez no sea esa no sea esa la correcta, que piensen que tal vez pasa por otro lado. Va a estar difícil si solamente trabajo con 2 alumnos, ¿eh? Yo les aviso nada más que es un poco complejo para una revisión o para un repaso, mejor dicho, previo a un examen. Yo como para que podamos lograrle todo el jugo. Bien, una propuesta de acuerdo justamente preventivo será razonable cuando sea jurídicamente posible y económicamente viable. Lo que vimos durante la cursada es que la propuesta tiene que ser legalmente admisible, ¿sí? Como un requisito obviamente necesario, pero que tiene que ser económicamente sostenible en el tiempo para que
el deudor lo pueda trabajar, pueda cumplimentarla, ¿no? Eso era un poco lo que veníamos hablando. Profe, disculpe, a veces nos cuesta participar y me parece, si no mis compañeros, que a la mayoría no conozco, no me tiren con algo, no los conozco porque curso materias en distintos años. Entonces, a mí me parece que se podría preguntar a cada uno porque a veces nos cuesta responder o llegamos tarde. Si usted podría responder, así participamos todos. Preguntarles, digo. ¿Vos me estás proponiendo que yo le pregunte a cada uno y los mande al frente a cada uno? Eso es más difícil, he visto desde ese punto de vista. No, difícil, entiendo. pero si están de acuerdo, digo. Entiendo, puede funcionar, tal vez es una dinámica que es bastante escolar, por decirlo de alguna manera. Obviamente, si lo quieren así, yo no tengo drama. Pero bueno, me parece que este espacio nos tiene que servir un poco a todos para saber en qué lugar estamos parados. O sea, si yo les pregunto, por ejemplo, lo que les dije recién, que era muy parecido a lo de las propuestas cuando comentaba los temas que iban a ingresar o la importancia de la propuesta de acuerdo y todo, obviamente que no es una pregunta que es aventurada, sino que es algo que vimos acá, que lo tratamos, que lo hablamos, que lo debatimos, que hicimos un trabajo práctico sobre eso. Entonces, como yo les había dicho, principalmente los exámenes tienen que reflejar lo que vimos en clase. Y también lo que ustedes vayan a contestar tiene que reflejar lo que vimos en clase. Obviamente, trato de ser formalmente cuidadoso y responder en el examen con cada una de las consignas que hemos tratado. Se me puede escapar algún tema que ustedes me digan, no, profe, pero este no lo vimos, o este no lo vimos tanto, o yo pensé que iba a ir por otro lado. Bueno, lo cierto es que todos los temas que están en el programa están incluidos, todos los temas en el programa, o la gran mayoría, creo que los hemos visto, les diría todos, pero bueno, capaz que hay algún punto de alguna coma que no hemos llegado a dar, pero lo cierto es que se han dado todos los temas. Pero bueno, me parece tal vez, Antonia, que voy a probar un par de preguntas más, y si no, bueno, puedo probar también de esa manera, ¿no? De empezar a indagar a cada uno. Pero bueno, voy a creer que simplemente algunos todavía tienen un poco de vergüenza. Respecto de la homologación judicial, por ejemplo, la homologación judicial tiene un objetivo claro, ¿sí? Que puede ser sustituir la voluntad de los acreedores, que puede ser verificar la legalidad del acuerdo, que puede ser reabrir una etapa de verificación de créditos, o que puede utilizarse para modificar las propuestas formuladas por el deudor. Me gustaría que no sean Antonio y Facundo los que contesten. ¿Puede repetir las opciones? Profe, la legalidad del acuerdo. La homologación. Espera, Lucas, dame un segundito porque así ayudamos también a los que no escucharon, más allá de que lo que estabas diciendo vos es correcto. Sustituir la voluntad de los acreedores, estamos hablando de la homologación judicial, verificar la legalidad del acuerdo, reabrir la etapa de verificación de créditos, modificar las propuestas formuladas por el deudor. Ahora sí, Lucas, ¿qué decías? Busca la legalidad del acuerdo, profe. Claro, el juez lo que hace, ahí está, mira, está de acuerdo. El juez lo que hace es controlar... Mi hijo también está de acuerdo, profe. Claro, por eso, sí. Lo que hace el juez es controlar la legalidad del acuerdo. Lo que va a hacer es analizar... Profe, yo participo también, estoy en la calle, pero participo. Lo que hace es verificar que no haya abuso ni fraude, ¿no? Para eso la legalidad. Claro. Sí, igual no era un enrostre de Liliana. Entiendo que todos estarán por algún motivo por el cual no estaban participando. Por eso me parecía que tal vez nombrarlos a cada uno era un poco fuerte, pero bueno, igual está correcto. En cuanto a lo que tiene que ver con la legalidad, no solamente es que se cumpla con lo que el juez diga, sino también a suscribirse a lo que, o mejor dicho, atenerse a lo que dice la ley, ¿no? Y la ley nos dice que todo este proceso debe gozar de cierta legalidad, de cierta rigurosidad, justamente para entender que se han resguardado y que se han protegido todos los derechos de los acreedores, o los derechos de los acreedores. Tal vez en
la posible la mayoría, ¿no? Pero quienes de alguna manera también son acreedores son los que tal vez en alguna parte del proceso terminen o no cobrando o cobrando mucho menos porque tal vez no era la masa de acreencia más voluptuosa o más importante. Pero lo cierto es que el juez intenta a través de la homologación darle fuerza, darle valor de una sentencia, casi les diría, casi darle el valor de una ley, ¿sí? Formalmente hablando, ¿no? A un acuerdo, ¿sí? A un contrato, como el contrato que firmamos nosotros para, no sé, para entrar a trabajar a algún lugar, o el contrato de un alquiler, y que para las partes va a ser obligatorio, que para el acreedor se va a tener que, no puede el acreedor a la semana siguiente iniciar un juicio porque no le pagó todavía la deuda, no, porque ya quedó dentro de ese acuerdo. Y que el deudor tiene que cumplir esas fechas. Distinto a eso, ustedes me dicen, bueno, pero si el deudor no cumple, bueno, después ya habrá un juicio ejecutivo por ese incumplimiento. Pero el deudor tiene la obligación de cumplir con esas deudas. Se está obligando. Un acuerdo es un contrato, perdón, es un acuerdo de voluntades a través de las cuales las partes se obligan. Bueno, acá el deudor se está obligando. Y el acreedor también se está obligando. ¿A qué? Bueno, principalmente a ser paciente que este nuevo contrato, por ejemplo, este nuevo acuerdo, tiene nuevas fechas. Por eso yo hablaba de la novación, ¿sí? Novación, ¿sí? De renovar, más allá de las esperanzas y de la confianza, uno está renovando deudas, ¿sí? Que es un poco lo que pasa cuando yo compro, por ejemplo, no sé, un bono de deuda, bueno, estoy justamente generando un plazo, que dentro de un año me tienen que pagar tanta plata. Pero viene esa persona y me dice, che, en vez de pagarte, mira, te doy un nuevo bono y dentro de un año, en vez de pagarte 10, te pago 12. Entonces yo estoy innovando deuda, ¿sí? Estoy haciendo una innovación de la deuda, ¿sí? Que es un mecanismo por el cual se extingue una obligación. ¿Y por qué? Y bueno, porque nace otra, por eso se llama innovación. Si ustedes hubiesen dicho, por ejemplo, sustituir la voluntad de los acreedores, yo le hubiese dicho no, porque la voluntad de los acreedores sigue siendo esencial para el proceso. El proceso se sigue abasteciéndose de la voluntad de los acreedores. Si eso no se pierde, aún con la mejor de las propuestas. Bien, la homologación no va a sustituir la voluntad de los acreedores. La etapa de verificación de créditos no se está reabriendo porque ya concluyó. ¿Sí? La etapa de la verificación de créditos tiene un comienzo, que es cuando el juez lo indica a través de la sentencia o del auto de apertura, ¿bien? Y establece cuándo se cierra ese periodo de verificación, o sea, que después todos los que se presenten más tarde, estaríamos ante una verificación tardía, y que más allá de las propuestas y todo, habrá que ver si el remanente da para que esas personas puedan cobrar. No porque sus deudas no sean válidas, sino porque se presentaron fuera del periodo de verificación de créditos. Entonces, la verificación concluyó en esta instancia y la homologación no reabre la verificación. Y en cuanto a la consigna o a la posibilidad de que sea la modificación de las propuestas formuladas por el deudor, el juez no reformula las propuestas. Las propuestas son parte del acuerdo de exclusividad, perdón, del periodo de exclusividad, y es justamente un derecho, una atribución que tiene el deudor respecto de sus acreedores. No va a participar el juez en la reformulación o en la creación o en la proposición, ¿sí? Desde el punto de vista de las propuestas de acuerdo. Lo que va a participar el juez es en verificar si estos acuerdos son legales y si son, obviamente, apoyados y ayudados por el síndico, si son económicamente, materialmente y financieramente viables de llevar a cabo. ¿Sí? Si son un tiro al aire, si son acuerdos que son de imposible cumplimiento, el juez no va a homologar el acuerdo. Como tampoco homologa una cuota alimentaria un juez si llegan a un acuerdo de las partes y la persona dice que gana 10 por mes, ¿sí? Y se obliga a pagar 20 por mes de cuota alimentaria. Sería el doble de lo que gana legalmente, salvo que tenga ingresos que no está declarando, y eso ya sería otro problema, bien, o ya sería otra cuestión. Bien, espero que se haya entendido, si no, obviamente me avisan. ¿Qué pasa si el acuerdo fracasa? Si el acuerdo fracasa, ¿se extinguen las deudas? Si el acuerdo fracasa, ¿la empresa desaparece?
Si el acuerdo fracasa, el ordenamiento prevé mecanismos alternativos antes de la quiebra, ¿sí? Para determinados supuestos. O bien, el deudor conserva indefinidamente un proceso de exclusividad o un periodo de exclusividad para poder negociar toda la vida. Bien, esta última obviamente no es, pero digo, como que al no llegar a los acuerdos, bueno, seguí negociando hasta que puedas. ¿Sí? O sea, ese periodo de exclusividad es eterno. ¿Quién se anima? ¿Víctor? Opción 3, la de las alternativas. Bueno, acá yo hace un ratito, gracias Víctor, hace un ratito yo les decía justamente esto de los procedimientos previstos por la ley. La ley me habla de quitas, me habla de prórrogas, ¿sí? Pero también dice todos los acuerdos posibles, ¿no? Que sean legalmente. ¿Qué significa esto? Que mientras no sea ilegal, ilícito, o sea, contrario a la moral y a las buenas costumbres, la ley admite que hay una libre disposición de mecanismos de negociación. ¿Sí? Mientras no sea, creo que lo decía Liliana, esta es la posibilidad de que haya fraude, ¿no? Que haya una medida fraudulenta. Entonces eso ya sería otro tipo de acuerdo al cual las partes no pueden arribar. ¿Sí? O que la moneda de cambio sea algo que no está permitido como de curso legal o que no esté permitido bien en nuestro ordenamiento. ¿Sí? No sé, yo quiero pagar una deuda con personas sometidas a esclavitud o a servidumbre, o le quiero pagar con estupefacientes, o con con lo que sea ilegal. Bien, entonces efectivamente eso no puede formar parte de una moneda de cambio. Y también acá aparecen un poco las medidas anti-lavado de activos, que eso siempre aparece también en estos procesos, ¿no? Cuando aparece dinero de la nada, o se intentan aceptar acuerdos que en realidad no los aceptaría nadie, o porque tienen un porcentaje demasiado alto de quita, o tienen un porcentaje demasiado alto, bien, de devolución de deuda. Entonces da como para da como para desconfiar, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos la justicia rechaza ese acuerdo, pero la homologación judicial, bien, como decíamos antes, tiene su objetivo. Y si el acuerdo preventivo fracasa, entonces el ordenamiento prevé mecanismos alternativos antes de que la quiebra sea el único camino posible. ¿Bien? Porque lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? Tenemos la oportunidad de, mismo hasta que se dé una conversión, o hay un salvataje. Entonces, más allá de lo que la ley dice, también está lo que la ley no diga, salvo que sea ilegal. ¿Sí? O sea, ¿está todo permitido? Perfecto. ¿Por qué? Porque la ley abre esa posibilidad, pero lo cierto es que mientras sea lícito, mientras sea legal, mientras sea conforme a las leyes. ¿Bien? No porque la ley no lo diga, significa que no se puede. Una de las opciones, perdón, no sé si iban a decir algo. Bien, asumo que es un ruido ambiente. Una de las opciones era que si el acuerdo preventivo fracasaba, se extinguían todas las deudas. Bien, obviamente esto es incorrecto. Es más, las deudas subsisten y van a perdurar hasta que sean saldadas. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si prescriben, perfecto. Las deudas prescribe la posibilidad de poder iniciar una acción contra esas deudas. Pero aún así continúan las obligaciones naturales, ¿no? Yo no reclamé por los 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, lo que me debían, y viene un día esta persona y me dice, che, yo te debía plata, toma, acá la tenés. Y yo le digo, claro, porque quedó esa deuda que se llama deuda natural, quedó la deuda, a pesar de que ya no es exigible, a pesar de que yo acciono judicialmente, y la justicia me dice, pero esta deuda está prescrita. Y se presenta el acreedor, el deudor, y me dice, pero esta deuda no existe más, no sirve más. No, la deuda existe, solo que no es exigible judicialmente, pero la deuda está todavía. Bien, bueno, en estos casos, las deudas subsisten, aún si el acuerdo preventivo fracasa. ¿La empresa necesariamente desaparece? No, porque justamente lo que dijimos antes, puede existir el salvataje, puede mismo darse un proceso de conversión, por ejemplo, porque obviamente ante la posibilidad de que esto desemboque en una quiebra, ¿sí? No necesariamente
tenemos que quedarnos ante esa situación o ante esa imposibilidad del fracaso total o del cierre de la sociedad o del cierre de la empresa. Y obviamente respecto de la opción o la posibilidad de que este periodo de exclusividad perdure hasta que se llegue a los acuerdos, no. El periodo de exclusividad tiene una limitación temporal establecida por la ley o fijada literalmente por el juez. ¿Bien? Acá una pregunta sobre cramdown o sobre salvataje. En el salvataje solo pueden intervenir los acreedores. En el salvataje pueden presentarse terceros interesados en adquirir o reorganizar la empresa. El deudor, ante un salvataje, recupera nuevamente el periodo de exclusividad para seguir negociando. O bien, la quiebra ha sido declarada en el proceso de salvataje. ¿Qué creen ustedes? La opción 2, profe. La opción 2 que refiere a Florencia, ¿no? Sí. La opción 2 que justamente hace referencia a que el salvataje se basa no solamente en la intervención de acreedores, sino de cualquier otro tercero o tercera interesada. ¿Sí? Puede ser una empresa que quiere recuperar, no sé, o hacer uso de una marca, entonces prefiere que esa empresa no muera, ¿sí? Porque después, ¿quién compraría un producto de una empresa quebrada? ¿O quién viajaría por una empresa, por ejemplo, de micros, ¿sí? Que está quebrada? Cuando yo digo, uy, che, si llega a pasar algo, ¿quién me lo paga? Entonces, a veces, antes de la declaración de la quiebra, ¿sí? Esos activos, obviamente también los pasivos, se suelen ofrecer para que esta empresa no caiga, ¿sí? No termine en quebranto. Entonces, lo que decía Florencia está muy bien, ¿sí? El proceso de salvataje, el procedimiento de salvataje, no solamente intervienen los acreedores, sino que también se admiten a otros sujetos, ¿sí? Intervinientes. Después, ante la posibilidad de que el deudor recupere el periodo de exclusividad, no se abre un nuevo periodo de exclusividad, ¿sí? Eso, cuando en el momento de que se clausura ese periodo, cierra. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de que la quiebra ya haya sido declarada, el salvataje justamente es un modo de evitar la quiebra. Es previo a la quiebra. Respecto al fundamento económico del salvataje, ¿sí? Respecto al fundamento económico del salvataje, económico. Los acreedores siempre prefieren la quiebra. Una empresa en funcionamiento puede generar mayor valor que una empresa liquidada. El deudor debe continuar administrando la empresa indefinidamente. Las deudas dejan de existir. ¿Cuál será la afirmación más correcta respecto al fundamento económico del salvataje? La empresa vale más si sigue funcionando. No me acuerdo bien cómo era la frase. No, pero está muy bien. La empresa, obviamente, en funcionamiento puede generar mucho más valor. Un poco yo les adelanté la respuesta en este caso, sí, en la consigna anterior, que una empresa liquidada, cuyos productos ya han tomado vista pública de que son de una empresa quebrada. Quizás sus maquinarias se apagaron y comenzaron a depreciarse. Sus empleados ya buscaron nuevos empleos o fueron cesanteados. Entonces, una empresa en funcionamiento, ¿sí? Es mucho más fácil de continuar que una empresa que ya ha sido repartida, liquidada, desguazada y que ha sido apagada, ¿no? Bien. En cuanto al acuerdo preventivo extrajudicial, ¿sí? Acuérdense del APE. Las características principales del acuerdo preventivo son requerir un concurso preventivo previo, ser una herramienta negociada fuera del proceso concursal ordinario, sustituir automáticamente a la quiebra o excluir toda intervención judicial. Requerir un concurso preventivo previo, ser una herramienta
ser una herramienta de concurso preventivo, perdón, ser una herramienta negociada fuera del proceso concursal ordinario, sustituir automáticamente a la quiebra o bien excluir toda intervención judicial. ¿A qué le suena más el acuerdo preventivo extrajudicial? A una herramienta antes del... A una herramienta, digo correctamente. A una herramienta que es negociada fuera del proceso, pero date cuenta que la consigna que les estoy diciendo es muy específica, que dice es una herramienta negociada fuera del proceso concursal ordinario. Recuerden que el acuerdo preventivo extrajudicial, lo que es extrajudicial es el acuerdo preventivo, es la negociación, ¿sí? Es ese periodo de exclusividad, pónganle, ¿sí? Es extrajudicial. Pero después yo tengo que presentar ante la justicia los acuerdos, ¿bien? Los acuerdos, y es la justicia la que va a analizar, ¿sí? Es el juez el que va a analizar su validez legal y obviamente su factibilidad económica y financiera. ¿Cuál es la ventaja de haber optado por este acuerdo preventivo extrajudicial a diferencia de un proceso concursal ordinario? Es más complejo procesalmente que un proceso ordinario, tiene un mayor costo económico que un proceso ordinario, procura una solución más expedita y rápida, o mayor rapidez para alcanzar una solución, o bien quita la posibilidad de negociación con los acreedores. ¿Cuál creen ustedes que es la ventaja o tal vez una característica principal del acuerdo preventivo extrajudicial? Puede ser que tiene mayor rapidez, ya que no hay que verificar los créditos. Claro, muy bien, Florencia creo que fue, ¿no? Efectivamente, lo que celebra quien acude a un proceso de acuerdo preventivo extrajudicial es la rapidez en tratar de encontrar esta solución, la rapidez de haber evitado esta parte del proceso, donde hay tanto en 10 días hábiles, en 5 días hábiles, hasta 20 días hábiles, ¿sí? Sino que esa parte la avanzó de manera extrajudicial. Hay una reducción también en los costos importantísima, más allá de los plazos, ¿bien? Porque después termina siendo una homologación, un acuerdo que se presenta ante la justicia, y la justicia lo que hace es analizar legalidad y viabilidad económica y financiera. Respecto a la diferencia entre el concurso y la quiebra busca continuar la empresa. La quiebra persigue la liquidación del patrimonio del deudor. La quiebra tiene como finalidad principal la negociación. O en la quiebra, el deudor conserva plenamente la administración. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Se busca la continuidad de la empresa? Sí, Lucas. No, si podría repetir, profe. La quiebra se diferencia del concurso preventivo porque busca la continuidad de la empresa. La quiebra se diferencia del concurso preventivo porque persigue la liquidación del patrimonio del deudor. La quiebra, a diferencia del concurso preventivo, tiene como finalidad principal la negociación. El deudor conserva plenamente la administración durante la quiebra. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta y por qué, Lucas? La 2, profe. Busca liquidarlo. Liquidación del patrimonio, sí. Esa, la liquidación del patrimonio. Muy bien, la liquidación del patrimonio, ¿sí? Efectivamente no busca la continuidad de la empresa, salvo que se produzca lo que decíamos antes, ¿no? Un salvataje o una conversión, o bien se logre evitar la quiebra a través de un recurso de reposición. Pero el proceso en sí no procura la continuidad.
ni tampoco tiene como principal finalidad la negociación. Eso tal vez es parte del concurso preventivo en el cual nosotros vamos a negociar y a tratar de generar buenas propuestas de acuerdo. Y justamente donde dice el deudor conserva plenamente la administración, lo que le avisamos a los que no sabían es que el deudor pierde completamente, plenamente la administración, salvo casos muy puntuales, pierde la administración de la empresa, ¿sí? Que ahora va a estar en manos del juzgado y su mano especialista, que sería la del síndico, ¿no? Uno de los efectos de la declaración de la quiebra es el desapoderamiento del fallido. El desapoderamiento del fallido. ¿Y esto qué significa? Que el deudor pierde su personalidad jurídica, que el deudor deja de ser titular de las deudas, que el deudor es privado de la administración y de la disposición de sus temas y sus bienes, o el deudor pierde todos sus derechos civiles. ¿Cuál será la correcta sobre el desapoderamiento del deudor fallido? ¿Puede ser el de la administración y disposición de sus bienes? Gabriela, así es. El deudor es privado de la administración y disposición de sus bienes. En el concurso, lo que perdiera era la disposición de los bienes. ¿Sí? No podía vender propiedades, no podía deshacerse de parte de su pasivo, ya que formaba parte de lo que había calculado el síndico y sobre lo cual, tras esa realización del pasivo, bien, y del activo, iba a tratar de equiparar las cuentas para lograr la continuidad de la empresa. Pero en la quiebra, ya el deseo de continuidad obviamente no está, y lo que hacemos es desapoderar al fallido, desapoderar a este deudor, bien, privándolo de la administración y de la disposición de sus bienes. Si yo tuviera que decir, toda empresa en concurso terminará necesariamente en quiebra, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, profe. Si yo tuviera que decir que el acuerdo preventivo y el salvataje persiguen la conservación de la empresa cuando ello es posible, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si yo tuviera que decir que el acuerdo preventivo extrajudicial tiene por finalidad liquidar el patrimonio, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Si yo dijera que la homologación equivale a una sentencia de quiebra, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Muy bien. Una propuesta de acuerdo preventivo excesivamente gravosa para los acreedores tiene mayores posibilidades de ser aceptada. Carece de relevancia para el proceso. Puede dificultar la obtención de conformidades u obliga al juez a homologarla. Estamos hablando de una propuesta de acuerdo preventivo excesivamente gravosa para los acreedores. ¿Cuál es la correcta? ¿Puede volver a repetir, profe? Sí, una propuesta de acuerdo excesivamente gravosa para los acreedores, ¿sí? Estamos hablando dentro del proceso de concurso, del proceso del acuerdo preventivo. Una propuesta de acuerdo gravosa para los acreedores. ¿Se entiende gravosa la palabra? ¿Qué es gravosa? Si puede definir, mejor. ¿Sería poco favorable? La respuesta sería vinculada con lo poco favorable. Pero gravosa es, ya al ser grave con B corta, ¿no? Gravosa tiene que ver con que es excesivamente negativa, poco favorable, como vos bien decís,
pero por sobre todas las cosas no es para nada, o sea, no solamente es poco favorable, sino que al decir excesivamente gravosa, estamos hablando de una propuesta que no es para nada positiva para los intereses de los acreedores. Bien, entonces, si yo digo que algo no es muy positivo para los acreedores, tengo mayores o menores posibilidades de que sea aceptada. Menores. Menores. Principalmente lo que va a pasar es que va a dificultar la obtención de las conformidades. Y este era el objetivo del trabajo práctico que vimos hace unas semanas, donde ustedes proponían tal vez buenas propuestas, les daban buenas propuestas a los acreedores para que acepten, pero después yo tengo que mirar lo que tengo ahí y si es posible o no, que después se va a encargar el juez, ¿no? Pero yo tengo que tratar de acercar la mejor propuesta posible, pero por sobre todas las cosas, que sea posible. Entonces, si la propuesta es gravosa para los acreedores, rara vez, o probablemente, no voy a lograr las conformidades necesarias. Pregunta muy puntual, ¿por qué la ley exige mayorías para aprobar el acuerdo? ¿Por qué será que exigen mayorías? ¿Para impedir la negociación? ¿Para otorgar legitimidad y consenso? ¿Para favorecer al deudor? ¿O para evitar la participación de acreedores? Opción 2. Para otorgar legitimidad y consenso suficiente a la solución que alcancen, que arriben, que encuentren, que logren tanto el deudor como los acreedores. Efectivamente. Si yo tuviera que decir que el salvataje es una alternativa previa a la quiebra en determinados supuestos, ¿esto es verdadero o falso? No es posterior. El No, salvataje es es verdadero. una alternativa previa a la quiebra en determinados supuestos. Verdadero. Verdadero. Es verdadera. Claro, si está declarada la quiebra ya no la puedo salvar. El acuerdo preventivo extrajudicial procura solucionar crisis con la menor intervención judicial posible. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, porque puede ser un acuerdo entre el deudor y los acreedores. Claro, por eso, pero digo, al ser preventivo extrajudicial, hay una etapa, como decíamos antes, que no participa la justicia. O sea, efectivamente hay una menor intervención judicial en el proceso. De hecho, yo conservo la administración y la disposición también, porque no hay, ¿sí? No hay un síndico participando acá y verificando que yo esté haciendo. No, porque esto es una instancia previa. ¿Sí? La quiebra tiene por finalidad principal la reorganización de la empresa y de sus factores productivos. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, re falso. Falso. Y si yo digo que la homologación otorga eficacia al acuerdo preventivo, ¿eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vamos con la última. La finalidad del sistema concursal es sancionar al deudor insolvente, garantizar la respuesta jurídica ordenada frente a la crisis económica, impedir negociaciones entre las partes o bien favorecer exclusivamente a los acreedores. La 2, profe. La 2. Bien, ¿por qué la 2, Liliana? Creo que fue Liliana, ¿no? ¿Me la puede repetir? Era para organizar la parte económica, ¿no? Como llegar a acuerdos. Claro, garantizar una respuesta jurídica ordenada frente a la crisis económica. Bien, pero ¿y si tuviéramos que definir el concurso entonces, en la medida de lo posible, Liliana o a quien se le ocurra, por qué la finalidad más importante del concurso, o la finalidad última, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más mediata, es la de garantizar una respuesta jurídica? Yo considero que puede llegar a haber un acuerdo antes de ir a la parte que es más complicada, que sería ir a una quiebra. Es por eso que, bueno, yo si tengo una empresa y presento concursos, como que estoy
dispuesta a salvarla. Bien, eso sería más de continuidad. Pero acá hay una frase, Liliana y a todos, que específicamente menciona lo que es ordenada jurídicamente. ¿A qué se referirá con ordenada jurídicamente? ¿O por qué hará mención específicamente de ordenada jurídicamente? Sí, perdón. Donde tenemos derechos y obligaciones, o sea, no sé si la parte del derecho, bueno, obviamente entra, ¿no? Bien. Sí, a ver, al decir ordenada jurídicamente es que los lineamientos que va a seguir este proceso son establecidos, ¿sí?, justamente por la ley, por el derecho, ¿no? Entonces, al decir que está ordenada jurídicamente, lo que decimos es que está conforme a, bueno, a un procedimiento que podría no ser el mejor, que podría no ser el más eficaz o eficiente. De hecho, lo vimos, ¿no? Aparentemente, en el orden de eficacia de todos estos procesos, el menos eficaz sería, bueno, la quiebra, ¿no? Porque es el que termina con, bueno, con la liquidación de la empresa, con la muerte, por decirlo de alguna manera, de una sociedad, ¿sí? Porque después la sociedad termina perdiendo su inscripción ante el registro de comercio o la Inspección General de Justicia. Pero lo cierto es que después vendrá el concurso preventivo y el más eficaz de todos es el acuerdo preventivo extrajudicial. Pero aún siendo el más eficaz, entre comillas, porque hay menor intervención judicial, porque hay menor costo, porque hay más celeridad en el proceso, decimos que aún así está ordenado jurídicamente. Obviamente con menos lineamientos, con menos participación judicial, pero igual de eficaz o igual de certero que, bueno, yo tengo un plazo para cumplir con esto, tengo que presentar tal cosa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bien, efectivamente, más allá de todo, yo estoy cumpliendo con lineamientos, estoy cumpliendo con el orden que el proceso jurídico, que la norma, me establece. ¿Sí? Entonces, todo lo que cualquiera de los regímenes de los cuales estuvimos hablando, sea para salvar la empresa antes de la quiebra, sea para la continuidad de la empresa, sea para liquidarla la empresa, o sea para llegar a un acuerdo y después presentarme solamente para homologarla judicialmente, en todos hay un orden jurídico. ¿Sí? Hay un ordenamiento jurídico que, valga la redundancia, ordena el proceso. ¿Sí? Y es un poco, yo creo que a esta altura de la materia y todo, es un poco lo que yo me tengo que llevar de acá. ¿Sí? Si el proceso se cumple ordenadamente, voy a tener obviamente muchísimas más posibilidades, y ahí estamos hablando solamente de factibilidad, pero si el proceso se lleva a cabo de manera organizada y ordenada, va a ser más factible que los acreedores cobren, que la empresa continúe, que no se decrete la quiebra, que no sea necesario el salvataje. Pero cualquiera de los procesos que están acá, ¿sí?, tienen, de alguna manera, puntos de partida, tienen lineamientos que seguir, tienen aspectos más materiales o más formales. ¿Sí? Hay veces, esto nos pasa a todos, ¿no? Tenemos que presentar un formulario y ¿por qué tengo que presentar este formulario? ¿Y por qué es necesario que esto lo escriba 2 veces? ¿Y por qué tengo que firmar todas las hojas? Bueno, hay algunas que son formalidades, otras que son hasta solemnidades. ¿Sí? Que la persona que está del otro lado tampoco sabe por qué lo estoy haciendo, ¿no? Que tengo que firmar acá, 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 y en este recuadro, y en este esto, y en esta línea punteada. Pero lo cierto es que hay otros requisitos que yo cumplimento, que son más que solemnidades, que son más que formales, que son materiales, que es lo que yo estoy cumpliendo para que justamente este proceso, ¿sí?, se pueda llevar a cabo y efectivamente se garantice los derechos de los acreedores, en la mayoría, ¿no?, de lo que se pueda, del deudor, ¿sí?, de los interesados, de los terceros interesados. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Es como volver al principio cuando hablaban, no tal vez conmigo, sino con la profe anterior, de que era un derecho y que era una garantía. Entonces, el derecho es esta facultad, esta posibilidad, esta oportunidad, esta relación de poder que yo tengo para poder adquirir o para poder recuperar, por ejemplo, el dinero que yo le presté o que yo le pagué por tal servicio o por tal bien que no me fue entregado. ¿Sí? Y el derecho, ¿sí?, como conjunto de normas, crea este proceso para que yo tenga más posibilidades de conseguirlo. Y me da garantías.
no solamente la garantía de cobrar, sino me da garantías que si yo cumplo con este proceso y cumplo con los plazos, bueno, hay más posibilidades de que yo ese derecho lo pueda satisfacer. Yo pueda satisfacer esa acreencia que tengo. ¿Bien? Y que el deudor sea cada vez menos deudor y que yo, con el correr del tiempo, cobrando lo que corresponde, o lo que al menos la ley me atribuye respecto de las posibilidades y los privilegios y todo, cada vez yo sea menos acreedor, por cierto manera, ¿no? Porque me van pagando mi deuda, entonces efectivamente voy cobrando parte de lo que se me debe. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que fuimos haciendo hoy? ¿Se entendió lo que fuimos haciendo en todo el cuatrimestre? Más allá de lo que vieron conmigo, de lo que vieron con la profe anterior. ¿Se entiende para qué sirve el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial, el cramdown y la quiebra? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió, Lucas? ¿Sabemos Sí, profe. entonces por qué estamos yendo a este proceso? Sí, son instancias como para poder salvaguardar también algunas veces los bienes de la empresa. Y también, bueno, está en la instancia de quiebra, de donde, bueno, es la liquidación del patrimonio de... Claro, acá lo que vemos, Lucas, es que más allá de mi necesidad o mi intención de cobrar, y que del otro lado puedo estar teniendo un deudor, no sé, vos, que sos súper confiable, que no harías nada en contra del proceso, que no harías nada en contra del deudor, de los acreedores, lo cierto es que este proceso intenta garantizar eso, que el deudor sea cada vez menos deudor, cumpliendo con la normativa, no ocultando bienes, no incumpliendo, y que los acreedores tengan cierta certeza. Y acá es volver como al origen de por qué existe un orden jurídico. Y el orden jurídico, en la medida de lo posible, apunta a dar certezas, apunta a darme a mí las herramientas para que yo después vaya y cobre. Después yo se la dejo pasar porque la verdad es que para mí no era tan importante ese monto, o la propuesta era, no sé, pagarme 10.000 en 12 meses, y la verdad es que se me licúa esa plata, entonces no me sirve estar cobrando, no sé, 800 pesos por mes. La verdad es que ya no es plata, entonces bueno, no importa. Pero el ordenamiento jurídico, el proceso judicial me da esta oportunidad. ¿Sí? Ordena el proceso y da pautas claras a todos los acreedores, más allá de que algunos tengan una creencia más privilegiada que otros. Puede ser que le da como más, es más justo para todos los acreedores y para el deudor también, ¿no? Pues lo Sí. marca en algo que hay Sí, que busca eso más que la eficiencia, ¿no? Sí, yo creo que Diego, de lo que vos estás diciendo está muy bien. Creo que es un proceso que obviamente es falible, ¿no? Obviamente no es infalible. Puede tener sus fallas, puede tener sus demoras. Pero dentro de lo que son también, teniendo en cuenta las categorías, existe cierto nivel de justicia. Vos dijiste recién es justo. Y si uno va a la definición de justicia, dice, bueno, que cada persona tenga lo que le corresponde. Lo que me corresponde a mí sería que me den exactamente la misma cantidad de dinero que yo le presté o que él me debe. Y en el plazo que se estableció, o en el plazo que existe, real. A mí me dio un bien, yo le pago. Yo le pago, me tiene que dar el bien. No me lo da o no me da ese producto o lo que fuere, bueno, él tiene una deuda conmigo. Pero acá lo que se va a analizar, ¿sí? No lo que se va a analizar, sino lo que se va a analizar es si efectivamente acá hubo un ocultamiento de bienes. También hay una investigación que va por detrás para analizar si esto es una medida fraudulenta, ¿sí? O sea, si hay un ocultamiento de bienes, o en realidad, bueno, por giros comerciales, no con intención, no hubo dolo, ¿sí? No estamos hablando de una situación dolosa, ¿sí? Efectivamente hubo un mal giro comercial que derivó en una incapacidad económica de afrontar regularmente obligaciones, lo que entendemos como estado de cesación de pagos y demás. Entonces, claro, comparto eso, digo también. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran agregar respecto a lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos hablando? ¿Algo que haya quedado ahí por decir? No, profe. Perfecto. Ok. Bien. Lo que nosotros ya sabemos es que la clase próxima tenemos el examen, ¿sí? Recuerden esta dinámica, en lo posible si quieren, vean de nuevo el video, hay algunas preguntas que son bastante similares o
o que son semejantes en cuanto a la temática o a la metodología, a lo que vamos a estar evaluando, así que pueden de alguna manera repasar el video, pueden recordar un poco lo que estuvimos trabajando. Recuerden que el examen es con tiempo, entonces, o sea, con una limitación temporal, entonces, bueno, nada, sepan que lo que yo quiero es que ustedes se puedan dedicar, se puedan poner a pensar específicamente, por eso les dije esto de que nos conectamos a 18:30, tomamos lista, todo, y dejamos todo listo para las 19 horas, tomar el examen, ¿sí? A las 7 de la tarde tenemos que estar todos con la cámara encendida y respondiendo las consignas. ¿Para qué? Para que 20 minutos después, 25 minutos después, media hora después como máximo, estemos todos conectados haciendo un repaso, una revisión de las calificaciones, de las notas, de las consignas, y si está todo ok, buenísimo, avanzamos hacia la siguiente instancia, que es, lisa y llanamente, el final. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe, igual, perdón, disculpe. Va a ser con la misma modalidad, es decir, 20 preguntas, múltiple choice, o sea, tenga 3 o 4. Eran 20. Eran 10. Ay, perdón, me quedé con otra. Bueno, 10 preguntas en 20 minutos. Claro. ¿Correcto? Ok. Ok. Correcto. Sí. ¿Cómo no te escucha, perdón, Florencia? No, gracias, que le agradezco por aclarar esto. No hay problema, no hay problema. Sí, igual les mandé en el campus esto de que comienza a las 19, termina a 19:20, que el examen está en el mismo link y en el mismo lugar que la última vez, digo, para que no es que estén buscando en ningún lado raro, bien, sino que está ahí en el campus, bien, sí, abajo de todo. Y bueno, nada, y a presentarse y hacer todo lo posible para que puedan, rendir tranquilos, por sobre todas las cosas eso, que estén tranquilos y que no sea o el horario o la modalidad sea un inconveniente. Traten de tener una buena conexión. Hay algunos inconvenientes que se han registrado. A veces, por ejemplo, cuando uno no tiene conexión para hacerlo, bueno, normalmente si no tengo conexión, el examen se cierra, ¿sí? O sea, si yo se me desconecto, si lo quiero hacer desde en el colectivo o alguna cosa así, bien, y pierdo conectividad, el examen me lo va a dar como cerrado. Entonces, traten de, un poco lo que yo les decía en las clases pasadas, traten de estar preparados. No le digo que se metan en un templo, pero digo, traten de estar preparados para las 19 horas, ya a las 18:30, estar en un lugar físico, tranquilo, ¿sí? Después, si después de las 19:20, 19:30 se tienen que movilizar, bueno, la clase y la revisión la harán de manera nómade, pero si no, traten de, durante esos 20 minutos y la media hora previa al examen, estar ya conectados, tranquilos, ¿sí? En un lugar físico normal. ¿Bien? Lo digo para aquellos que están a la salida del laburo o algo, o pueden salir antes, o se pueden quedar un rato más, pero me refiero a que puedan estar tranquilos. ¿Bien? Para que el tema de la conectividad no sea un inconveniente. Bien. Salvo que tengan alguna duda o alguna consulta más, yo me voy a quedar un rato más conectado, me voy a quedar un rato más acá en el aula. Cualquier cosa que tengan y quieran decirlo, no hay ningún problema. Habilitan el micrófono y lo comparten. En caso contrario, si quieren, pueden retirarse, bien, y yo en un ratito ya les paso la lista correspondiente. ¿Ok? Perdón, Bueno, me profe, perdí. La lista de que... nos vemos. Ok, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe, buenas noches. Muchas gracias, profe. Perdón. A ustedes. Sí, Antonio. Gracias, profe. Buenas noches. No, digo que me perdí. En un rato les paso... No, que les paso lista, que les paso el presente. Ah, ok. Pero son los que estamos conectados. Claro, que me llega a mí la lista de conectividad, por eso tengo que esperar sí o sí a que se desconecten todos. Yo corto la llamada y automáticamente ahí me manda, ¿sí? El listado de quienes estuvieron presentes. Genial. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Antonia. Que estés muy bien.